como dice en la Biblia, por sus frutos conoceréis el árbol. Estamos hablando de un árbol frondoso, el psicólogo Carlos Molina, a quien le doy la bienvenida para hablar de este tema bastante álgido. Usted que es máster en reconstrucción neurolingüística, programación neurolingüística, quisiera por favor nos ayude a desmembrar un poco este laberinto de conceptos morales, de conceptos paternales, de conceptos espirituales, concienciales, que ahora están bastante venido a menos. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, mi estimada doctora Nila Chan. Para mí es un gusto estar en este excelente programa también y más que todo muy contento de poder compartir justamente en estas fechas que estamos viviendo de la celebración del Día del Padre. Mucha gente se mueve en estas fechas, Día de la Madre, Día del Padre, porque tienen un significado muy grande. Ahí muchas personas también transmuten ese sentido de donde nosotros procedemos. Y eso es lo que yo quisiera hablar, más que todo de la energía masculina, porque nosotros desde nuestra concepción somos parte de una energía femenina y una energía masculina. Entonces, hay algunas personas que dicen, no, yo no quiero saber nada de mi padre, no quiero saber porque me abandonó, porque me dejó de pequeñita, yo no le he conocido a mi padre, etcétera, ¿no? Ellos responden a una circunstancia después de su nacimiento, pero en su acto de nacimiento hubo una energía masculina y una energía femenina para formar un ser. Y hablar de esa energía masculina es justamente rescatar todo el valor de lo que significa el rol de ser padre o el rol de ser, tener esta energía masculina también. Entonces, por ahí yo quiero empezar también y muchísimas gracias a todas las personas y a usted también, ¿no? Una inquietud Ujú. como profesional en la psicología. ¿A qué atribuye usted el hecho de que el Día de la Madre es celebrado con petardos, con regalos? El comercio mundial se vuelca porque Así. el corazón de los hijos igual se sensibilizan, pero no sucede lo mismo con el Día del Padre. Se responde a una realidad que ha ido creciendo ya en estos últimos tiempos también, es que la invisibilización del rol del padre. Y eso es una situación de altísimo riesgo, porque cuando se va invisibilizando el rol verdadero de un padre, obviamente, esa invisibilización está llena de connotaciones, de factores culturales, de factores emocionales, psicológicos, sociales, etcétera. Es lo que va produciendo ahí, ¿no? Y la sociedad también con este sistema de consumo. Si hacemos un paneo, se puede decir, ¿dónde se vende más? En el Día de la Madre. ¿Dónde no se vende mucho? En el Día del Padre también. Entonces, inclusive toda esa parte comercial y todo eso se vuelca a donde venden más. O sea, este factor responde a varias situaciones que llevan un conglomerado. Solamente quiero recalcar el peligro que se corre cuando hay una invisibilización de este rol del padre, ¿no? Que no sucede ya en nuestros hogares también, que nosotros sí lo damos por sentado, sí es el Día del Padre, ya está bien. Y a veces el otro factor es el factor emocional que está conectado a mi rol y también a mi conexión con mi padre, a la visión que yo tengo con mi padre, ¿no? Entonces, a veces yo juzgo a mi padre y no le creo merecedor de una celebración o de acercarme y decirle gracias porque gracias a ti yo existo, sea lo que sea el papá, sea lo que le calificamos o lo que sea,
El papá es el padre. Iniciaba diciendo que es la energía masculina que vive dentro de mí. Y ya vamos a hablar también un poquito de todo lo que significa esta connotación, del llevar yo esa energía masculina en mí y cómo se refleja también después en mis hijos, que es la labor del padre. ¿No será que también papá se hace un auto harakiri? Porque en el 99% de los hogares, el papá desde pequeñito inculca adoración y veneración a la madre. Y ellos inclusive tienen esta frase tan trillada que dicen, a su madre tienen que respetarla, adorarla, venerarla, no mancillarla. Tienen ustedes que ponerle en un altar. No importa, a mí que soy su padre no importa, pero a su madre es sagrada. Entonces, esto como que ya se introduce en la psiquis del niño y también por la naturaleza propia del comportamiento del hombre. El hombre es Ujú, más parco, menos cariñoso, menos atento, comparte menos horas y menos gestos de ternura con sus hijos, aunque últimamente en la modernidad se ha involucrado al hombre en la atención de sus hijos, en el ujú, compartir con sus hijos, en la comunicación con sus hijos, pero eso como que es solamente en la última década, ¿no? Y papá, por claro. la misma gravedad de su voz de pronto, ¿no? Y en ocasiones y en la casi mayoría de los hogares, la mamá asume el rol de la mujer tierna, noble y sensible Ujú, y le pone al papá un disfraz de ogro, amenazando a los hijos a veces. Le dice, espérate que llegue tu papá. Un permiso, ujú. no, que te lo dé tu papá. ¿Quiere dinero? Pídele a su papá. O si no, si hay alguna travesura grande o pequeña, que ni lo sepa tu padre. ¿No Exactamente. le parece que eso incide bastante también y que de pronto el papá debería Ujú, también aprender a ser mamá, a ser tierno, cariñoso, atento, abrazar, besar a sus hijos? ujú. Me encanta esta parte también que usted topa, porque responde justamente a las características, cómo se va formando a los niños. Una vez que nosotros empezamos, ya salimos del vientre de nuestra madre, empieza el constructo que es la percepción de lo que yo tengo del papá y de la mamá, de la presencia de los dos. El niño en esta época, en esta etapa de la niñez, aprende de la percepción que tienen del papá y de la mamá. Y a partir ya de los 5 años que empieza ya el proceso educativo, etcétera, también ya empieza a más de percibir, a sentir también todo lo que sucede a su alrededor, ya de los compañeros de la escuelita, de la relación con sus compañeros, etcétera, también. ¿Qué es lo que pasa cuando está en este proceso de formativo? Toda la información, el niño es como una, por decirlo de una manera, una analógica de esa manera, es como una esponja, ¿no? Todo lo que percibe el niño en esta etapa lo percibe como real. Para él es una realidad y una realidad es una verdad. Entonces, si hay ausencia de padre, va a aprender que hay ausencia de una parte fundamental en su desarrollo y su crecimiento. Si no hay, si hay la presencia de padre violento, va a aprender, o sea, que también la educación es con violencia, o sea, responde. Si hay padres amorosos, obviamente va a suceder también que ese niño se va a crear en un ambiente de amor. Aquí hago un paréntesis. Por ejemplo, nosotros tenemos, con mi esposa, Cecibel Carrión, tenemos 2 hijos varones. Y la diferencia entre los dos son de 4 años. Entonces, cuando mi primer hijo tenía 4 años, él empezó a idealizar del amigo imaginario. Entonces, y decía, yo quiero un hermanito. Y entonces, porque él empezaba a jugar con los muñequitos y decía, quiero un hermanito, ¿no? Vino el hermanito, tiene una diferencia de 2 años más o menos.
¿Qué es lo que hacíamos nosotros para estimular ese cariño fraterno, para ese cariño hacia los padres, etcétera? O sea, nosotros acompañábamos todas las noches, les acompañábamos al momento de dormir, le contábamos un cuento, trabajábamos muchísimo su percepción a través de la idealización con un cuento, la lectura. Y también nosotros le decíamos que son niños muy maravillosos, que son inteligentes y que los resultados, ellos aprendieron a leer más rápido, aprendieron también a ver de otra manera cómo es una familia. Hoy día son unos jóvenes que son profesionales, han dado unos excelentes resultados también. Y de eso nosotros estamos convencidos. Entonces, aquí hay dos cosas que usted nombraba. La primera es que es de verdad la forma como nosotros les educamos a ellos, inducimos el comportamiento a posterior de una u otra manera también. Entonces, si les decimos, el papá, el rol del papá es el quien pone el orden, es el rol ya establecido. Cuando eran en el tiempo de la caverna, las madres salían, las madres se quedaban en la casa y se quedaban al cuidado de los niños, o sea, era alguna impronta que ya se tenía ahí, y el papá, el rol del papá era del que salía de la casa y el que traía a la casa, el alimento, proveía el rol de proveedor. De esa manera se construía su familia y así se desarrollaban desde la época de la caverna, que no ha variado mucho también por ahora. El padre sale a trabajar y es el padre el rol proveedor también y la madre se queda en la casa también al cuidado de los niños. Ha sido como un proceso, pero ¿qué es lo que ha pasado? Hoy día la tecnología, hoy día las situaciones, hoy día la situación económica, la situación familiar, se han cambiado los roles, hoy es un rol compartido, hoy es una familia compartida, es una familia integral. Ya no solamente podemos decir de los roles que veíamos a nivel de la prehistoria, sino más bien ahora los roles, pero intrínsecamente en nuestra genética todavía se mantiene eso. Es verdad que algunos padres lo dicen directamente, ¿no? Tú tienes que obedecer a la mamá y tienes que hacer lo que dice y también como imponiendo su ley, como imponiéndole también el orden también, ¿sí? Y a veces esa imposición, especialmente en los adolescentes, se vuelve una orden y ahí es donde se choca eso. Y ahí es donde hay una fricción y hay una separación en lugar de haber una compenetración. Quiero explicarme esto. ¿Por qué razón? Y entonces, ¿por qué razón sucede esta? Hay unos factores que también están generándose desde su concepción, la forma como se percibe al papá y a la mamá. Entonces, en la misma medida, en el mismo grado que uno se ha entregado todo ese amor, en esa misma medida ellos se van construyendo y también son compatibles y hay una aceptación, se puede decir, tanto de papá y mamá. Yo he visto, por ejemplo, la relación, ¿no? de las mujeres con los padres, ¿no? De las niñas, de las hijas con sus padres, son muy amorosísimos, ¿no? Y había un vínculo muy fuerte, es porque siempre hay esa complementación, la energía masculina con la energía femenina, y lo mismo sucede el rol, la mamá con los hijos varones también. Entonces, siempre hay esa situación. La tendencia es de que se conserve ese amor desde el inicio, en la etapa de la adolescencia, hasta cuando ya ellos empiecen a volar por sí solos, se puede decir también. Entonces, conservar la esencia del amor, conservar la esencia del cuidado, conservar la esencia del respeto, conservar la esencia de mantener este amor vivo, ¿no? Hacia los demás también. Pero ese constructo ancestral del papá proveedor, del papá autoridad, del papá que trabaja y es el que trae el alimento a la casa, ya no funciona en la sociedad conforme ha ido evolucionando, Ujú. pues las mamás también salen paralelamente a trabajar, no porque necesariamente
falte llenar la canasta familiar, sino por el hecho de la realización de la mujer que ahora estudia, se hace profesional y aunque económicamente no lo necesiten, pues ella también quiere sentirse realizada y aportar a la sociedad con su contingente intelectual, ¿no? El hecho de que la mamá le otorgue excesiva autoridad al hombre o el hombre se arrogue a sí mismo esa autoridad y desvalorice a la mujer y la mujer se deje desvalorizar, es donde vienen justamente los desniveles y los abusos. Y esos abusos van en contra de la buena y efectiva formación de los hijos, porque los hijos van tomando un modelo de hombre y un modelo de mujer, la ponen a la mujer como ser sumiso, como ser servil, y al hombre como ser autoritario, como ser el proveedor, y ha dado pie a que justamente el hombre abuse al extremo de creerse ser el dueño de la vida de la mujer y como dueño hasta se la quita. Generan los famosos femicidios. También, pues, en la parte profesional, hay hombres que como jefes abusan o como compañeros abusan de la mujer. Entonces, ¿no cree usted, mi querido psicólogo, que si nosotros criticamos que la sociedad está tan venida a menos y hay tanto machismo, no solamente en la mente del hombre, sino también en el de la mujer, para que se termine con tanta violencia, con tanta injusticia, que la mujer no se sienta cosificada porque su pareja la hace sentir que es una cosa y ella lo acepta porque también lo aprendió? ¿Qué concepto le merece aquello? Hoy no deberíamos asombrarnos, o sea, de que el papá se quede en la casa cuidando a los niños si es que hay la circunstancia que hacerlo. Si la mujer, la esposa, tiene mejores posibilidades de ingreso en un trabajo, emprendimiento, pues échele ganas, vamos ahí, dele y a trabajar ahí también. Es decir, romper todos esos paradigmas, romper completamente eso. Lo importante es que en un momento determinado, para cumplir el rol que sí tenemos, que decía la esencia masculina, la esencia femenina, porque el niño se construye, perdón, el niño se construye en esa visión. O sea, el niño se construye cogiendo los elementos de papá y cogiendo los elementos de mamá. Con eso él construye su ser. No solamente, por eso yo a veces hago un paréntesis aquí, ¿no? Cuando dicen las mujeres, yo tengo el rol, yo soy papá y mamá. No, tú eres una mamá, y digo, tú eres una mamá que en este momento tienes que hacer acciones, pero no tienes el rol de Proveedora, mamá. solo provee como papá, pero Proveedora, no nada puede ser más. papá. Exactamente. Entonces, yo ahí digo, espera un momentito, ¿no? Ahí vamos a aclarar esa situación. Y entonces la situación en este momento te está haciendo proveedora del hogar, pero el rol en sí mismo está bien establecido, porque tu hijo tiene la esencia, tiene los genes masculinos y femeninos. Y a veces se crían, por ejemplo, algunos hijos se crían en casa de los abuelos, ¿ya? Y los abuelos y abuelo, el niño como está en esa construcción, como decía hace un momento, que está percibiendo su realidad de la energía del abuelo, es la energía masculina y cumple y se refleja en esos roles, en ese rol, coge del rol del abuelo, coge el rol de la abuela. Porque es la Y en base figura a paterna eso, que tiene. son las figuras paterna y materna que tiene, y en base a eso. Lo que sí quiero hacer énfasis es que cuál es mi rol, cómo yo estoy siendo padre, cómo yo estoy reflejando mi amor hacia mis hijos, ¿ya? ¿Qué tan responsable estoy yo siendo con mis hijos? O sea, ¿cómo yo estoy entregando? ¿Cómo estoy yo dando toda mi energía para que ese hijo
pues se crezca en un ambiente y sea pues un hombre o una mujer de bien, así más o menos. Entonces, esa es la gran pregunta, mi responsabilidad. ¿Cómo estoy entregándome yo? ¿Qué estoy haciendo yo las cosas dentro de mi familia, de mi hogar, para que esa familia, para que esos hijos se crezcan como personas responsables? Hoy más que no, nunca necesitamos. Yo he visto, y aquí hago otro paréntesis, en la actualidad hemos visto muchísimas parejas jóvenes y ahí me nace la pregunta, porque son parejas jóvenes, estoy hablando de adolescentes inclusive, si tomamos la edad de unos 15, 16, 17 años, que si fueran ley estuvieran en los riesgos de violación, etcétera, también, si se pusieran dentro de las leyes, ¿no? Bueno, pero entonces ahí veo a los adolescentes, chicas adolescentes embarazadas, con sus compañeros, a veces adolescentes también. Entonces me le hace la pregunta, ¿no? ¿Cuál es ese rol que están cumpliendo esos adolescentes ahí y cuántas generaciones? Porque a través de de la crianza, de la generación de un nuevo ser, están haciendo toda una generación. ¿Con qué valores, con qué principios? ¿Qué es lo que va a arrojar después esa persona, ¿no? ¿Qué es lo que van a enseñar ahí? O sea, se me llenan muchas preguntas también. Eh, siendo que papá es un ser humano igual que la madre, el hombre y la mujer están sujetos a tener virtudes, a tener defectos. Se clasifica al papá en diferentes niveles. Hay padres democráticos, hay papás autoritarios y hay papás permisivos. Así es. Las tres categorías, pues, generan descalabro en el hogar y, por ende, en la sociedad. El padre autoritario, que como la palabra lo dice, es un padre prepotente que utiliza la fuerza, castigos injustos o castigos justos, pero exagerados. En relación a eso, ¿qué concepto le merece a usted el castigo a los hijos? Porque yo entiendo que la disciplina no es sinónimo de violencia, que la disciplina puede ir con firmeza, pero con mucha benevolencia. Pero a papá se le hace bastante difícil, peor todavía si viene de unos padres que lo acostumbraron y lo formaron, lo educaron y lo disciplinaron con el golpe, con el insulto, con el látigo y si es posible hasta con la brutalidad del salvajismo de los papás antiguos. ¿Cómo vería usted y con qué mensaje le daría a esos papás que se exacerban con tanta facilidad y no son capaces de controlarse y darse cuenta que ellos son adultos y que el hecho de que un niño se haya equivocado no merece que lo masacren? Así es, así es. Aquí he topado algo bien importante, mi estimada doctora. El acto de la violencia. Sí. Perfecto. Entonces, el acto de la violencia está asociado en un buen porcentaje a la figura paterna. Sí, eso es verdad. Eso se ha ido manteniendo también, que está asociado al papá maltratador, al papá violento, también, una figura. De una manera se lo ha puesto en un estereotipo, el papá violento. Es verdad que hay otras características también, el papá sumiso, etcétera. Pero en este rol es bien importante también porque yo he visto en redes, en las informaciones, en investigaciones, inclusive ponen la mayoría, ¿no? Dice, así me criaron mi papá y no pasó nada y ahora yo soy una persona feliz. Antes era mejor porque antes nos daban un buen correazo y todo eso. Es más,
Y yo tengo la anécdota, digo, que antes se veía en los hogares que tenían ese cabestro, ese doblado, ¿no? El látigo ahí El doblado. látigo manaba que era El de látigo cuero manaba, que estaba en pulito, la puerta y uno tenía que pasarle besando ahí al látigo porque el papá era con eso, haciéndole. solucionaba todos los problemas y todo eso. Y una vez Y salió ahí. ese látigo se lo llevaba el papá a veces o la mamá al maestro. Y se lo Y le llevaba al decía, maestro téngalo. para que haya también que le dé igual y con toda la autorización del papá, mamá. Entonces era una cultura violenta, perdón, una cultura violenta que se vivía en ese entonces y estandarizado decían está bien. ¿Por qué razón? Porque decían esto responde, así me educaron a mí, entonces yo repito ese mismo patrón y así tengo que educarles a mis hijos también. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay un rasgo que se va transmitiendo genéticamente y no solamente sucede con la violencia, que es, si vengo yo de un papá maltratador, obviamente el hijo va a tener una actitud maltratadora. Si yo vengo de un papá que es alcohólico, va a tener también una tendencia a tener también esa actitud alcohólica, porque, repito nuevamente, yo desde niño aprendí eso, a ver a mi papá muchas Como veces alcohólico. normal. Muchas veces lo vi iracundo, pegándole a la mamá, pegándole a mi mamá, entonces aprendí de esa manera y obviamente hay una tendencia. Pero ahora el cambio que se está promocionando y es lo que nosotros promovemos también, lo que se llama corte filogenético. ¿Qué es el corte filogenético? Filos es amor, es decir, cortar esa cadena que venía arrastrando de generación en generación, de violencia, de alcoholismo, etcétera. Toda esa cadena, digo, hasta cuando llega hasta mí. Mi papá fue maltratador y de aquí adelante yo digo, por amor a mis hijos, no voy a maltratar a mis hijos y hasta aquí nomás. Cuando hago ese acto, se llama el acto, este es un acto que se llama filogenético, un corte filogenético. A partir de eso, cuando yo tomo la decisión y la responsabilidad de no continuar con esta cadena de maltrato, con esta cadena, sano mi generación, sano la generación que viene a través de mis hijos y sano la generación de mis antepasados. Esto es bien maravilloso porque eso se transmite a nivel energético, a nivel molecular, a nivel celular. Ya mis hijos tendrán otra visión y otros patrones. Ya mis hijos van a ver una figura de amor. Ya no van a ver el látigo manaba en la puerta porque el látigo manaba ya desapareció, ya no hay. Pero ¿qué va a haber acá? Reemplazar por la comunicación. Eso es algo fundamental y en donde yo siempre hago énfasis. Cuando me preguntan a mí, ¿qué es lo que hiciste tú para que tus hijos ahorita estén muy bien? Que les diste palo desde el chiquito, le diste un látigo, le castigaste cuando se tiraban en el comisariato. Nunca hicieron eso mis hijos de lanzarse en el comisariato, que pataleando, que yo quiero este juguete. No, o sea, ¿por qué razón? Porque ellos desconocían eso, o sea, su realidad, en su mente estaba otra realidad, estaba la realidad del amor, estaba la realidad de la comunicación. Nosotros desde el primer momento, desde el momento que nosotros le vimos aquí a nuestro bebé, empezamos a comunicar. Y eso es lo más maravilloso que nosotros tenemos los seres, la comunicación. Y esa comunicación debe ser de amor, de corazón a corazón. La madre, cuando le pone en el pecho a su bebé, se comunica. Hay una comunicación de amor que dura toda la vida y más allá de la vida. Es una comunicación energética. Vivió acunada durante 9 meses y estuvo ahí conectada a través del cordón umbilical y esa conexión se lo sigue transmitiendo. Es una comunicación de amor. Esa comunicación nunca se rompe. Por eso que nosotros ahora en terapia, por ejemplo, cuando hay un padre que está todo así, que ha tenido unos vacíos muy fuertes, pues lo que hacemos es conectar con el latido del corazón, con el latido porque ese latido del corazón le recuerda a su madre.
Entonces, es lo que nosotros hacemos de esto. Y esa es la comunicación que nosotros debemos hacer con nuestros hijos, mirándole a los ojos, sintiéndole todo ese amor infinito que es una proyección de mi ser en mi hijo. Y cuando yo le veo a los ojos, a esa proyección de mi ser, estoy viéndome a mí reflejado en unas generaciones futuras, pero no solamente porque es mi hijo, sino porque sé que a través de él se van a crear hombres o mujeres buenos, hombres o generaciones que hoy ahorita en la sociedad se necesita. Se necesita hombres y mujeres que comanden este país, que comanden este mundo, pero con un corazón de amor hacia la sociedad, hacia sí mismo, hacia sus padres, etc. Eso es. Ahora, hemos hablado del padre autoritario, prepotente. Vamos al otro lado de la moneda. Hay padres permisivos, hay padres exageradamente permisivos que están en un rinconcito allí y no son capaces de proferir una palabra, peor una orden de disciplina. Y eso obviamente, así como es sumamente lesivo para la salud mental de los hijos, un padre prepotente, autoritario, castigador, torturador, ¿cuáles son las consecuencias del otro lado de la moneda? De ese papá permisivo que lo permite todo. ¿De ahí nacen los delincuentes o no es así? De verdad, dentro de estas mismas características que hemos visto del papá violento, del papá permisivo también, ¿cuáles son esas características, no? Un papá permisivo hay que ver cuál ha sido su percepción desde niño que le hizo hacer en este momento ser un papá permisivo. Entonces, cuando uno se puede ver desde ese enfoque, la realidad que vivió ese niño que hoy es papá con la realidad de lo que está haciendo en su actitud para criar una familia, ¿sí? Porque no la está Entonces, formando bien, la está no le está deformando. formando, no está formando bien, exactamente. Entonces, cuando esa persona, ese papá, se ubica que no está haciendo bien su rol de papá y permite justamente para que los hijos comandan prácticamente en la casa, o sea, son los que ellos ponen el Ellos son los orden, adultos. ellos ponen la orden y no hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí se ha roto lo que hablábamos hace un rato, la comunicación. Se ha roto el valor, el respeto también, lo que es el ser padre. El padre, sin imponer directamente como una orden, puede cumplir tranquilamente su rol de padre y puede también poner igual el orden en su hogar, en su casa también. Pero ¿qué pasa? A veces por ese temor de perder esa autoridad ahí, permite que todos ahí hablen y se va un caos dentro de la familia también. Es bien importante entonces resolver en ese papá, resolver esa situación que percibió cuando era el niño y vio también, qué sé yo, tal vez un abandono, qué sé yo, tal vez un maltrato, qué sé yo. O sea, hubo alguna situación que desencadenó esa situación. Mientras no cambie esa situación, va a mantener los mismos patrones. Y ese hogar a la final va a tener muchos problemas, obviamente, porque no hay ley, no hay autoridad y es necesario. En un hogar es necesario cumplir los roles, o sea, tener bien claro los roles, como cualquier empresa. O sea, no se puede decir, si hay un caos es porque en esa familia es porque no están claros los roles y funciones de cada uno. O sea, el rol de papá es uno, el rol de mamá es otro, el rol de los hijos, de los tíos, de los abuelos, hasta de los cachorritos, hasta de los perritos que ahora se integran dentro de lo que es el concepto de familia. O sea, todos cumplen un rol ahí adentro, entonces cumplimos un rol. Si no está bien direccionado, obviamente la empresa familia no va a tener éxito también. Ahora, si hemos hablado de las diferentes características del papá en las dos aristas contrapuestas, se habla
que la sociedad está muy venida menos, los padres viven aterrados por todo lo que está pasando, no solamente en nuestro entorno, sino a nivel nacional. Todos se hablan de las medidas represivas, que el gobierno debe poner mano dura, que el gobierno debe sacar las autoridades de los militares a la calle, que deben de endurecerse las leyes, que al hombre que mató a la mujer o que le golpea a la mujer tienen que endurecerle las medidas coercitivas a él, las condenas y si es posible hasta ponerle una pena de muerte. Sin embargo, nada converge a la formación del niño o de la niña que mañana va a ser papá, que mañana va a ser mamá. Porque si bien es cierto, el hombre es la cabeza del hogar, pero no quiere decir que esa cabeza funciona sin un cuerpo, sin un corazón, sin una mente. Entonces, si la inteligencia fue dada por nuestro divino creador, tanto al hombre como a la mujer, pues si el hombre se equivocó, está la mamá como madre para hacerle ver su error. Si la madre se equivocó, está el papá para hacerle ver su error y con el conjunto de sus dos criterios inteligentes van a conducir la vida de ese niño que hoy día no con autoritarismo ni tampoco con permisividad van a trastocar los conceptos en ese ser humano que no pidió venir al mundo. Porque me preguntaban en una entrevista a mí, ¿es necesaria la figura de papá en el hogar, viniendo el hecho de que ahora se ha proliferado hogares que solamente hay mamá, porque son madres solteras y en donde se sigue manteniendo la autoridad de los abuelos porque son los que mantienen a la madre soltera? Le pregunto a usted también, ¿es imprescindible la presencia de papá en el hogar? ¿O usted cree que más imprescindible es la presencia de la mamá? Sí, como volviendo un poco a lo que hablábamos anteriormente para contestar esta pregunta que me parece muy importante también tenerlo en cuenta, porque eso es lo que se está, hay una tendencia ahorita, si nosotros marcamos alguna investigación y vemos también esa tendencia de la invisibilización del padre, de lo que ya, de Yo no prescindir. necesité un hombre, dice. Tú Ese es un necesitaste un riesgo padre. muy grande. Inclusive yo en algunas investigaciones tenía una información que decía más o menos adelantándose a unas proyecciones futuras que para el 2040, 2050 ya se perdía completamente el rol del padre. Entonces, justamente por esta tendencia de ir marcando, como dice, una tendencia mayoritaria a favor del rol mujer. Es decir, y más que del rol mujer, también es el rol de que ya los demás personas son imprescindibles, no solamente el papá o la mamá. O sea, ya el hijo se puede criar, así como dicen, con el libre albedrío, ahí a lo que venga, con tal de comer o lo que sea, porque va a haber un momento la tendencia de la tecnología, la que le va a comandar cómo deben comportarse tal o cual persona. Y los hijos se criarán las generaciones. Excluyendo el sentimiento amor que es tan imprescindible en el ser humano. Excluyendo este amor que hablábamos hace un rato de lo que es el amor papá y el amor mamá, y se termina ese rol tanto de la mamá y del papá. O sea, eso es un riesgo que si tenemos una proyección a futuro, es lo que debemos ahora combatir para que haya esa comunicación de amor que hablábamos hace un rato, ahora en los hogares, en los nuevos hogares que se están creando en este momento.
debemos inculcar de que hay un patrón establecido, que hay una esencia establecida que se llama energía masculina y energía femenina, y de la que nosotros vemos, nos unimos y nosotros procreamos, y por eso nosotros mantenemos un hogar. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos rescatar el sentido de la familia. Porque de esta manera, si no hay la figura, el rol de papá, no hay el rol de papá, de la mamá, entonces es un caos, ya se pierde el rol de la familia. Entonces aquí en este hogar es un hotel, es, qué sé yo, un sitio donde vienen a comer, vienen a dormir, donde cada uno se encierra en su cuarto, coge el teléfono, se pone a chatear o sea, eso es un caos, no es la familia. Entonces, muchos me podrán decir que yo soy tradicionalista, que yo puedo decir, no, tú estás viendo otra vez en el pasado donde vivía la... No, o sea, los valores son intrínsecos y esos valores no deben cambiar. O sea, los valores del amor, ¿cómo yo me puedes decir, estás cambiando el amor que tengo yo a mi papá, el amor que yo tengo a mi mamá? Esos valores no se cambian. Esos valores se conservan, se preservan y trascienden. ¿Sí? Deben trascender. Entonces, ojo con los nuevos papás, los que están ahora, que son muy permisivos, que son violentos, que permiten a los niños. Yo a veces me alarmo, de verdad. Veo padres jóvenes donde le dan al niño, han suplantado el rol de papá y el rol de mamá por un teléfono. Y le veo al niño de 2 años que está sentado, dice, no, déjenle a el niño que él, dice, ellos están conversando acá en una reunión familiar y el niño está ahí con el teléfono, con el niño de 2 años. Esa es la niñera siglo XXI. El teléfono celular al bebé. Así es. Sin saber que el niño responde a 3 elementos: luz, sonido y movimiento. Si el niño le dan en un teléfono eso dice la doctora Marian Rojas de Estapé, que es una psiquiatra de España, que les invito a que lean ese libro. Hay un libro maravilloso ahí en YouTube también, Marian Rojas de Estapé, y ya habla claramente de la educación de los niños. Y ahí es bien importante también lo que ella menciona como psiquiatra, justamente del rol que cumple el papá y la mamá también en la educación de los niños. Y ese es un riesgo tan grande. Imagínense el niño qué educación y qué valores y qué percepción va a tener si su vida, su etapa fundamental que hablamos al inicio de unos 5 años, donde percibe su vida, lo que va a ser su vida, es a través de un teléfono. Va a tener la vaca Lola como referencia de papá, mamá, o sea, no, o sea, es inconcebible. Yo por eso a veces yo digo, wow, esperen un momentito, pueden retirar el teléfono porque estoy sintiendo, pero le están haciendo un daño muy grande también a los niños. Papás, por favor, padres de familia, madres, mamitas, no les den el teléfono. El niño va a tener una percepción muy distorsionada y va a haber generaciones. Si no quieren lidiar con un adulto que va a ser problemático, quítenle el teléfono ahora, así, de simple. Órdenes ejemplarizadoras. Y como lo que se ve, se aprende, me viene a la mente esa frase maravillosa que dijo Madre Teresa de Calcuta: no os preocupéis de lo que le dices o aconsejas a tus hijos, sino de lo que haces delante de tus hijos. ¿Cuál sería, para terminar, mi querido psicólogo, la posición de la sociedad ante esos papás que tienen 2 y 3 hogares y se consideran que son buenos padres porque en ninguno de sus hogares les falta nada? Materialmente lo proveen todo. ¿Cuánto daña o no daña esta mala práctica? Aquí hay una situación que voy a mencionar. Hemos acompañado a varios adolescentes en unos proyectos aquí, justamente en la provincia de Los Ríos, que nosotros hemos hecho, se llaman Proyectos Familias Saludables, en el que se trataba o se recogía prácticamente se trabajaba con los adolescentes de los colegios, en un proyecto de prevención de consumo, alcohol, drogas y también embarazo en adolescente.
y a los chicos se los llevaba a un sitio de campamento en Montalvo, en donde nosotros ahí trabajábamos 3 días justamente con ellos y a veces eran los chicos más problemáticos de cada uno de los colegios. Nos mandaban los más, se puede decir, de los peores, así entre comillas, a los chicos problemáticos. ¿Y qué es lo que decían ellos? Y ellos mencionaban, yo tengo, mi papá no lo conozco, mi papá tiene 2 hogares, mi papá vive acá, mi papá, entonces es bien interesante escuchar las respuestas que tienen los hijos, porque ellos están viviendo esa realidad. Yo no puedo decir que es, yo mi figura paterna, mi papá todavía está casado, ya tiene más de 60, 70 años, entonces mi visión de papá es yo vivir mi unión de familia hasta viejito, hasta que yo sea, o sea, para mí eso para toda la vida, entonces, pero es interesante escuchar las voces de los adolescentes cuando dicen, yo por esta situación yo me siento mal. Yo me siento, inclusive había muchos adolescentes que rescatamos ahí porque estaban ya en el paso, en el borde de suicidios, ya en el borde eran ya consumidores de no solamente de alcohol, drogas, sino ya, o sea, otras sustancias, etcétera. Entonces es bien interesante escuchar eso, esas voces. Como papá, uno debe estar así alerta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando escucho la voz de mi hijo, que en un hogar, yo tengo un hogar aquí, tengo el otro hogar acá, tengo un hijo acá y tengo el otro hijo allá, escucha, o sea, yo le digo al papá, escucha qué es lo que te están diciendo tus hijos. Ahí encuentra la respuesta. Si me está diciendo en el uno, no, que está mal en los estudios, que son síntomas que están presentando ellos mal en Son el estudio. consecuencia justamente Exactamente. de eso. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Entonces, uno cuando tiene esas respuestas, entonces es el momento de actuar. Actúa. En ese momento cambia la situación, mejora tu relación con tus hijos, perdona. O sea, a veces los padres tenemos que perdonar a los hijos también, a veces por el abandono que hemos hecho en algún momento, acercamiento más comunicación, etcétera. Hay muchas cosas también. Entonces, ahí están las respuestas. Para los días del padre, yo creo que va a ser una celebración muy diferente del Día del Padre, teniendo otra visión. Mañana que sea un día de celebración es verdad, pero a veces muchos dicen, ya lo mismo, lo mismo, lo mismo. No, debe ser una oportunidad para unir con tu familia, no necesariamente irse, qué sé yo, al mejor restaurante, si es que hay el dinero, pues perfecto, ¿no? Pero lo importante en la casa, que haya un día especial, ¿no? Donde me recuerden que yo provengo de una energía masculina, que yo tengo un rol que me representa a mi papá y que estoy viviendo yo. Eso en mi ser, a celebrar el Día del Padre de la parte masculina que yo tengo en mi ser. Eso sería. Muchísimas gracias. De verdad que ha sido edificante todos sus criterios que nos ha vertido en este programa. Hemos escuchado el exhorto del psicólogo Carlos Molina hablando del rol del padre, del rol del varón dentro del hogar y en la estructura de la familia, considerando que la familia es una célula de la sociedad. Si queremos una sociedad sana, necesitamos familias sanas. Muchísimas gracias, mi querido psicólogo Carlos Molina, y a ustedes también. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento en este su programa Euvolia con Nila Chan. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos también. Hasta una próxima.